Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Ramírez y les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo programa de nuestra serie titulada México es feliz, una respuesta multidisciplinaria. En esta serie hemos abordado el tema de la felicidad desde diferentes enfoques disciplinarios. En el programa anterior tuvimos la oportunidad de analizarlo desde el enfoque de la filosofía. El día de hoy toca el turno a la psicología a través de nuestro programa titulado ¿Y de la felicidad qué se sabe? El objetivo de nuestro programa del día de hoy es entender cómo es que se hacen visibles los estados positivos de conciencia provenientes de la felicidad. Para ello, tenemos dos invitados especiales, dos especialistas, de los cuales me voy a permitir dar cuenta de algunos datos curriculares para saber un poco más de su trayectoria académico-profesional. En primer lugar, me permito presentarles a la maestra Norma Angélica González Martínez, quien es maestra en psicología con residencia en terapia familiar sistémica. Cuenta con los diplomados en hipnosis clínica ericksoniana, habilidades docentes y psicoterapia. Realizó estudios acerca del suicidio y de la calidad de la relación en las parejas mexicanas. Terapeuta clínica, docente y tutora de la maestría en hipnosis y terapia familiar breve en el Instituto Familiar Sistémico. También es docente de nuestra Universidad Nacional. Maestra, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. En segundo lugar, me permito presentarles al licenciado César Eduardo Belmonte Ríos. Él es catedrático de nuestra máxima casa de estudios y cuenta con la especialidad en psicología del deporte, ejerciendo también la psicología clínica. Ha realizado estudios en la rama de las adicciones y actualmente realiza estudios de posgrado en terapia familiar sistémica. Tiene una amplia trayectoria como jugador de fútbol americano y como coach de esta disciplina. Actualmente es coordinador de preparación mental en el equipo Borregos Campus Ciudad de México. Como ven, tenemos dos especialistas de los cuales aprovecharemos su presencia el día de hoy. Los invito a que nos acompañen a través de nuestros correos electrónicos para que nos envíen sus dudas y sus comentarios. Los correos son los que a continuación aparecen en sus pantallas. decebed@apolo.acatlán.unam.mx y mirador@coaed.unam.mx. Pues bien, a continuación los invito a ver una cápsula que nos dará contexto de nuestro tema del día de hoy. Adelante. Según estudios, es posible definir la felicidad como cualquier estado que sobrepase la línea media en una escala de dicha y desdicha. Al respecto, el psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung señaló: incluso una vida feliz no puede medirse sin la oscuridad. La palabra feliz perdería su significado si no estuviese balanceada por la tristeza. La felicidad, según diversos autores, tiene dos componentes. Uno de ellos es el grado en el cual una experiencia afectiva es percibida como agradable. El segundo es el nivel en el que las personas perciben que han logrado sus metas. En este sentido, la felicidad se relaciona con componentes orientados hacia lo afectivo y hacia el conocimiento. A pesar del equilibrio que se plantea acerca de la felicidad entre estados de alegría y tristeza, en la literatura psicológica son muy frecuentes los trabajos orientados a estudiar comportamientos negativos que conllevan malestar psicológico de las personas. En este sentido, probablemente la atención que han percibido, por ejemplo, la depresión, el estrés, la frustración, la angustia, la ansiedad, la desesperanza, el pánico, la violencia, la agresión,
los trastornos adictivos y psicóticos, entre otros, se deba a que constituyen problemas del comportamiento que requieren urgente intervención psicológica o psiquiátrica. Sin embargo, fenómenos como la alegría, el entusiasmo, el optimismo, el amor, la simpatía, la solidaridad, la amistad, la risa y la felicidad que reflejan estados positivos del comportamiento han sido estudiados en menor medida. Surge entonces en Estados Unidos en la década de los 70 la llamada psicología positiva, con la finalidad de incrementar el alcance de la investigación y de la práctica psicológica al no centrarse solamente en lo patológico. Así, el objetivo de este programa es destacar los estados positivos de nuestro comportamiento, es decir, hacernos conscientes de los diferentes niveles y estados mentales que nos llevan a vivir un bienestar psicológico integral. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues bien, es momento de dar inicio a nuestra serie de preguntas y de respuestas. Maestra Norma, ¿a qué tipo de factores está condicionada la felicidad desde el punto de vista psicológico? Sí, son diferentes factores que están relacionados con la felicidad. Por ejemplo, podremos encontrar algunas características personales, como lo es, por ejemplo, la autoestima, ¿no? También tiene que ver, pues, con estas emociones positivas que decían, por ejemplo, ahí en la cápsula, Sí. ¿no? Que tantas situaciones nos dan alegría, placer, gratitud, ¿ok? Pero también tiene que ver con el optimismo, ¿sí? Que también es una actitud. Y tendría que ver también con otras características que ya tienen que ver con las interrelaciones. Por ejemplo, el establecer relaciones íntimas en donde haya apoyo mutuo, ya sea pues familiares, laborales, ¿no? Escolares. Todos esos factores van a propiciar la felicidad. Cuando no hay este apoyo mutuo, nosotros podemos incidir en que exista este apoyo mutuo para garantizarnos mejores niveles de bienestar. Claro, bien, obviamente que pues nosotros podemos buscar relaciones en donde se pueda dar el apoyo mutuo. De hecho, alguna característica para alcanzar también la felicidad es esto de también alejar, por ejemplo, a las personas que no son tóxicas, de las cuales no recibimos también apoyo, y propiciar relaciones en las que sí se dé este apoyo. Me quedo pensando porque me gustaría tener relaciones, ¿no? Con conocimiento previo de que va a existir apoyo mutuo. Lamentablemente me doy cuenta que existe apoyo mutuo a posteriori, y es cuando se toma la decisión sana de tomar distancia. Exactamente, sí, desafortunadamente ahora sí que nos enfrentamos a las relaciones sin conocer a las personas, pero obviamente que ahí sí nosotros tenemos cierto tiempo para poder valorar si esa relación es positiva o no, y nosotros obviamente el trabajo individual para que también propiciemos que las personas que se nos acercan o con quienes nos relacionamos pues sean personas que nos apoyen, ¿no? Ok, muchas gracias, maestra. César, ¿la felicidad es un estado transitorio como la alegría y el placer? No necesariamente. La emoción primera, podemos decir que es este gusto, este placer que pueden significarnos algunos acontecimientos, algunas situaciones que van pasando en nuestra vida. La felicidad, difícil de definirla con exactitud. A veces lo podemos ver incluso como un rompecabezas, ¿no? Y a veces de 800,000 piezas, y entonces no poder encontrar la pieza adecuada y entonces poder quedar armado en totalidad, de manera tal que estos pequeños momentos placenteros nos puedan llevar y puedan tener momentos que se vayan prolongando para tener una vida feliz. Me quedo con la idea del placer. Me comentas diferentes momentos placenteros. ¿Podría estar asociado al adquirir algún objeto material que me reporta placer y querer por largo tiempo seguir consumiendo, seguir teniendo acceso a esos elementos tangibles, generadores de placer, para yo sentirme feliz? Y si es así, ¿esa felicidad es real o ficticia?
Hay una frase que usamos mucho los mexicanos, que es, el dinero no da la felicidad, Exacto. pero como ayuda, por ejemplo, ¿no? Podemos sacarnos la lotería y tener un momento así literalmente de felicidad. Pero lo que hemos aprendido también es que el dinero, efectivamente, podemos ser felices. Hay gente que no lo es. Tenemos un caso del monje feliz, hay una persona, un francés, que renuncia a todos sus bienes y entonces se va a estudiar al Tíbet y ahora es un asesor del Dalai Lama. ¿Qué tal? Él cambia todo lo que tenía. Él era un investigador en Francia, Mathieu, ahorita recuerdo su apellido, pero él renuncia a todo lo que tenía. Y entonces dice, no necesariamente tengo que ser feliz acá, ahora soy más feliz acá, ayudando a la gente, por ejemplo, procurando a la gente, dándoles consejos. Y eso, para él, tiene la felicidad. ¿Qué tuvo que suceder en la psique de este caballero? Y bueno, quizá es como los pequeños. Si no les decimos qué es el chocolate, ellos no conocen el chocolate. Tenemos a veces la idea de lo que en el mundo de acá, occidental, sí. ¿no? De la felicidad son los bienes, el dinero, los coches, y entonces eso es lo que conocemos como felicidad. Y entonces empezamos en pos de eso, aunque lo podemos tener, y resulta que no, que todavía hay algo que nos falta. A ver, entonces déjame preguntarte lo siguiente. ¿Qué relación o diferencia existe entre la alegría, el optimismo y la felicidad? La alegría, podemos decir que es una emoción que nos llega, por ejemplo, voy a poner nuevamente esto de la lotería. Me saco la lotería, entonces hay una emoción muy grande. Estoy contento y eufórico incluso. El optimismo a veces creo yo mal empleado en el sentido de una persona que está optimista todo el tiempo y entonces es positiva. Quizá este optimismo tenga que ver con los problemas que yo tengo y cómo los resuelvo. Esta habilidad que tengo para resolverlos, pero además si tengo un fracaso, poder intentarlo nuevamente. Ahí viene una parte del optimismo que a su vez lo podemos ir uniendo y que eso nos va a dar felicidad. A manera que nosotros vamos resolviendo problemas con nosotros y con nuestro entorno además, podemos aspirar a ser felices. A esto que denominas optimismo y ese tipo de formas de atender nuestros problemas, nosotros los ciudadanos nos podemos entrenar para ser cada vez más optimistas y no dejar que un pequeño problema destroce nuestras emociones? Por supuesto que sí. Esos son procesos en donde desde pequeños vamos aprendiendo ciertas cosas. Y esto nos va llevando a que, dependiendo de lo que nosotros, bueno, voy a hacer una redundancia, pero aprendemos en el sentido de reprobaste. Entonces, reprobar es malo. Inmediatamente le ponemos una etiqueta, reprobar es malo, hacer cierto tipo de cosas es malo, y entonces nos hundimos, vamos aprendiendo exactamente eso, y entonces vamos tomando decisiones en base a lo aprendido. Okay. Maestra Norma, tratando de ligar un poquito la respuesta de César, entonces, ¿qué son las emociones positivas? Las emociones positivas serían todas aquellas emociones que nosotros percibimos benéficas, ¿sí? Que son placenteras y que nosotros decimos que nos sentimos agradables con ellas. Por eso es que entre ellas están la alegría, el humor. Okay. Dentro de estas emociones positivas, ¿hay un signo para ellas? Es decir, ¿todas tienen que necesariamente ser para el resto de la sociedad un resultado benéfico para quien la siente? Concreto, ¿podría alguien manejar como una emoción positiva el estrés? No lo creo así, que a lo mejor se habitúe a ese estado, exactamente, pero no, porque estas emociones generalmente tienden a físicamente reflejarse. Okay.
Entonces, bueno, se secretan sustancias químicas, ¿sí? En las cuales pues nosotros podemos estar relajados, alegres, bueno, digamos, sí que son benéficas, todos las percibimos, aquí sí serían generales, porque todos las percibimos para bien de nosotros. Son buenas para la salud, obviamente. Ok, pienso en esas personas que les gusta ciertos niveles elevados de estrés a través de ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor esos deportes extremos, ¿no? Para muchos sería una sensación súper complicada estar sometiéndote a lanzarte de no sé cuántos metros de altura. Pero para esa persona que se está sometiendo a esos niveles de estrés, ¿tiene acceso a niveles de felicidad? Sí, claro que sí. Claro que sí, siempre y cuando esto no se vuelva también, bueno, en situaciones que obviamente arriesga ya la vida, ¿no? Y bueno, son momentos, o sea, hay muchas prácticas de ellos que sí arriesgan su vida. Claro, sí, pero esto, digamos que no se vuelva a lo mejor también ya como adictivo o que esto ya los llegue a estresar. Okay. Pero esas son situaciones que, bueno, ellos son placenteras y sí, porque pues sí hay secretación, ahora sí que de sustancias, ¿no? Que son benéficas para la salud. Ok, muchas gracias. Esta pregunta es para ambos, ¿no? ¿Cuáles de estas emociones que acaba de mencionar la maestra son las más importantes y repercuten en el estado de felicidad? La alegría, obviamente. Uh-huh. Yo creo que también la gratitud. El humor. No sé. Las emociones llamadas positivas, ahorita complementando a la maestra, hiciste una pregunta importante en cuanto a deportes, en cuanto a poner en riesgo la vida incluso. Lo que de repente pueden pasar con las drogas. Exacto. Las drogas en donde tomamos drogas y entonces eso nos lleva a estados aparentemente de felicidad, pero que después viene una baja. Okay. ¿Sí? Y entonces esa felicidad momentánea no necesariamente tenga que ser está poniendo en riesgo su vida a través del consumo de drogas, por ejemplo. Y que esto, ya decía la maestra, va secretando cosas como la adrenalina. Y entonces eso a su vez nos va a causar algún tipo de adicción. Pero también esa felicidad puede ser en deportes, por ejemplo, como el montañismo, como el rappel. La halterofilia. La halterofilia, el fútbol americano incluso, que últimamente ha tomado tintes diferentes en el sentido de la protección que debemos de tener, que pone en riesgo la vida. Okay. ¿No? Pero que sin embargo da felicidad. Ok. Maestra Norma, ¿el ser humano nace feliz o aprendemos a ser felices? Es una pregunta complicada, pero yo creo que ambas. Okay. ¿No? Ambas. ¿En qué parte digo que ambas de nacer? Porque uno de los componentes de la felicidad son estas emociones positivas, placenteras. Y bueno, por ejemplo, los pequeños, ¿no? Desde muy pequeñitos, ellos sí tienen esa capacidad de asombro, de alegrarse por detalles que a lo mejor nosotros como adultos ya no pasamos por alto. ¿Sí? Pero también creo que está esta parte de aprendizaje social, en donde nosotros también, obviamente, que ya podemos crear o buscar situaciones en las cuales tengan ese componente que es sensorial y emotivo, ¿sí? Y que además nosotros ya cognitivamente después vamos a reestructurar como algo positivo y le vamos dando sentido a la vida. Ok, gracias. César, ¿la infancia es determinante para los procesos afectivos en la vida? Sí, determinante, totalmente determinante. Incluso desde la concepción, ¿no? Hay muchos estudios y además desde que estamos en el vientre materno, si nos hablan, si no nos hablan, los estados de la madre, qué está pasando con la mamá, qué está pasando en las situaciones, incluso de pareja, por ejemplo. Eso tiene una repercusión que cuando nace el niño hay que mirarlo, hay que tocarlo, hay que sonreír, jugar con él. Y esos aprendizajes van teniendo ese vínculo, ¿no? Con las personas significativas, de modo tal que les pueda servir, ¿no? para la vida que les espera. Yo leí hace algún tiempo que existían algunos niños de primaria que se sometían a diferentes niveles de angustia y de estrés
normalmente esa angustia y ese estrés provenía de la escuela, ¿no? Que por el examen, ¿no? Y escuchaba también a los especialistas que ese tipo de estrés que se presenta en niveles muy tempranos del desarrollo humano, predeterminan, ¿no?, a este niño posteriormente adulto a padecer severos problemas de depresión. ¿Qué me pueden decir al respecto? Sí, hay varios estudios que de hecho sí indican cómo las edades tempranas son trascendentales, sí, cómo se vivan para ya el futuro desarrollo de las personas. Esto sí, o sea, sí hay varios estudios que lo van a sustentar. Sin embargo, yo creo que de cualquier forma, porque es cierto que sí influyen, pero yo creo que también durante los años uno puede también ir creando otros espacios donde a lo mejor esto se vaya resarciendo o curando. Por ejemplo, las mismas terapias apoyan a esto, ¿no? Las personas que a lo mejor tienen baja autoestima o que empiezan a tener indicios de depresión y demás, siempre es buen tiempo para que se atiendan. Y ahí resignifican su vida, o sea, pueden resolver como esta cuestión de la infancia, ¿no? Para poder pues seguir llevando una vida y retomar ahora sus actuales recursos o virtudes o cualidades que tienen las personas. Okay. César, ¿cómo podríamos identificar en ese niño, ¿no?, momentos de angustia y de estrés? Y ya que lo identificamos, como padres de familia, como profesores, ¿no?, como amigos, ¿qué podríamos hacer para que este niño crezca y sobre todo aprendiendo a llevar a cabo actividades que le generen mejores niveles de felicidad? Evidentemente estar muy pendiente, ser una persona muy sensible a lo que está pasando con los niños. Los maestros, desafortunadamente, grupos numerosos, problemas en cuanto a cuestiones laborales, etcétera, quizá a veces se pueda perder de vista los cambios de comportamiento que va teniendo el niño en el salón de clases. Bueno, obviamente partiendo de la casa. A veces nos llega gente en terapia familiar, por ejemplo, con un problema del pequeño y tiene malas notas o tiene algún tipo de problema y resulta que el problema está siendo que no está siendo visto, no está siendo escuchado por los padres de familia. Y ahí empieza el problema y entonces cambia de foco inmediatamente, ¿no? Cambia de foco en donde llegan por el niño y resulta que el niño es con el que cargan todo el problema. A medida que nos volvemos sensibles a eso, vemos que hay algunos cambios, que el niño viene triste, cambian sus hábitos, agresivo, y entonces ahí es donde empezamos nosotros a poner más la vista en él, y entonces empezamos a generar algún tipo de cambio. Y estas recomendaciones son pensadas para que el niño supere ese momento que está viviendo actualmente, o es desde el profesor o desde el psicólogo es pensado en llevar acciones para que no solamente supere ese momento, esa etapa de su vida, sino para que se garantice mejores niveles de felicidad a lo largo de su vida. ¿Cómo sería eso? Hay ejemplos, un ejemplo muy claro que me gusta mucho poner, cuando nos llevan a los niños y entonces dicen, es que el profesor me recomendó que lo metiera al karate, o que el profesor un deporte de contacto, y el niño es agresivo, es que ahí va a canalizar toda la agresividad que trae. Aparentemente sí, en un primer ojo digamos que sí, aunque no necesariamente, porque lo podemos volver todavía más violento, porque ahora ya le enseñamos a patear, y ya le enseñamos a pegar, y ya le enseñamos a taclear, y ya le enseñamos a hacer otro tipo de cosas que a su vez lo van a volver más violento. ¿Cómo evitar eso? Exactamente con la participación de los padres. Okay. Tenemos ahora una sociedad en donde cuando yo era niño mi mamá se quedaba a cuidarme. Ahora las mamás también tienen que salir a trabajar, y el papá, y entonces está la abuelita, pero la abuelita con las limitaciones que pueda tener, ¿no? Va educando de modo que ella se pueda imaginar, ¿no? Okay. Pero a medida que nosotros nos vayamos integrando más con los niños, poniéndoles más atención, procurándolos más, vamos a empezar a generar algún tipo de cambio. Ok, gracias. Y perdón, yo quería agregar un poco aquí.
que incluso a veces hay hasta desconocimiento de los maestros, de indicadores, por ejemplo, de que los niños estén sufriendo, pasando por depresión o hasta bullying, ¿no? A veces nada más se centran en estos chicos que ni hablan o que creen que por eso están deprimidos o que lloran, etcétera. Sin embargo, también hay en los niños, por ejemplo, algún síntoma de depresión puede ser también que sean demasiado activos, ¿sí? Demasiada euforia y demás. Entonces, bueno, yo creo que aquí sí es trabajo tanto de padres y maestros para poder ir identificando a tiempo todos estos indicadores y darles atención. Y que nos enseñen a identificar. Exactamente. Ok. Maestra Norma, siguiendo esta misma línea de razonamiento, ¿en qué grado afecta la felicidad nuestros procesos cognitivos como niños, como adolescentes, como adultos? ¿En qué medida afectan nuestros procesos cognitivos? Yo considero que en gran medida. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? En gran medida, ¿por qué? Porque obviamente que si nosotros entendemos, bueno, la felicidad también le podemos entender como un bienestar psicológico. Si nosotros nos sentimos bien emocionalmente, psicológicamente, obviamente que nuestros procesos cognitivos van a ser buenos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros vamos a tener pensamientos positivos de nosotros mismos y de las demás personas. Okay. Si nosotros logramos, por ejemplo, nosotros en el trabajo individual, rescatar nuestros aspectos positivos, es más probable que logremos ver en las demás personas aspectos positivos, a que si a lo mejor todo lo vemos pues negro, ¿no? Así como decimos, ver solamente limitaciones, defectos, eso es lo que andaríamos encontrando en las personas. De hecho, por eso, la psicología positiva se centra ahora en las virtudes, en las cualidades, porque muchos años anteriores nos estuvimos centrando en las cosas negativas y ahora hay que rescatar estas cualidades, los lados fuertes de las personas e ir contagiando, por ejemplo, en terapia, ¿no? Pensamos en terapia y luego decimos, a resolver un problema. Y sí, la persona efectivamente va a llegar con una demanda que le está causando un problema, es lo que vamos a atender. Pero tiene mucho que ver nosotros como terapeutas qué enfoque le demos. Si nosotros, ellos llegan a hablar de su problema, pero también nosotros les reflejamos a las personas, obviamente previa la entrevista, de cuáles son sus cualidades o cómo ha resuelto otros problemas, ellos comienzan a sentirse más empoderados y a poder echar esos recursos para utilizarlos ahora en esta problemática que tienen actual. Entonces es un proceso ya cognitivo, pero que tiene que ver pues ya con un trabajo previo. Ok. Me queda claro la importancia de darnos cuenta y poner especial atención en esos atributos positivos que tenemos como individuo. Pero pensando como sociedad mexicana, ¿a qué se deberá que nos preocupamos, nos concentramos, nos enfocamos, invertimos energía en destacar y preocuparnos, por lo tanto, y ser infelices, por lo tanto, en esos atributos negativos? ¿Por qué somos una sociedad que destaca más nuestros atributos negativos que nuestros atributos positivos? Pues ya tendría que ver culturalmente, y bueno, y no nada más yo creo que en México, yo creo que es desafortunadamente en muchos países del mundo, pero yo creo que sí tiene que ver con la cultura y con a veces también remitirnos solamente a ciertas condiciones negativas, por ejemplo, ahorita las condiciones sociales o económicas, ¿sí? Sin ver que, bueno, que finalmente dentro de todo esto, pues hay situaciones también muy placenteras. Hoy justo estaba leyendo que salió en la jornada un artículo de que aún con las condiciones que tenemos económicas, políticas, sociales mexicanas, somos el país latinoamericano más feliz. Y bueno, ya igual más adelante comentaba al respecto, porque también tenía que ver con un gen que tenemos los mexicanos y los latinos, en comparación con otros países. Pero entonces, esto quiere decir que a pesar de estas condiciones, los mexicanos nos sentimos felices, nos sentimos con bienestar psicológico. Que nos platiquen cómo, ¿no? Ok, muchas gracias. Esta pregunta es para ambos, ¿no? Desarrollar la inteligencia emocional permite al ser humano alcanzar mayores niveles de felicidad. Sí. Sí. En la inteligencia emocional son conceptos que de repente no se pueden entender muy bien, pero es el reconocimiento de nuestras emociones y ese reconocimiento poderlas expresar como son. A veces nos cuesta trabajo dar un abrazo, ¿no? A veces nos cuesta trabajo el contacto físico. Cuando aprendemos también que esas emociones
pues son muy, muy humanas, ¿no? La inteligencia emocional, incluso de cuando estoy enojado, de cuando me conozco, porque hay estados también de la misma manera. Eso nos ayuda también a que podamos identificar y saber en estos estados cómo podemos reaccionar ante ciertas situaciones que se nos presenten. Me quedan muchas cosas por preguntar en este tema de inteligencia emocional, pero tenemos que ir a una breve pausa. Regresamos aquí a Mirador Universitario. No se vayan. Te invitamos a conocer la Biblioteca Stephen A. Bashton, del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras ubicado en Ciudad Universitaria. Fue creada en 1979 y su acervo asciende a más de 44,000 volúmenes. Es una de las bibliotecas más importantes del área de la lingüística aplicada, enseñanza de lenguas y áreas afines a nivel nacional y latinoamericano. Contamos con un acervo de consulta, acervo general, gramáticas, colecciones especiales, publicaciones periódicas, estando suscritos a más de 72 revistas especializadas en lingüística y enseñanza de lenguas. También contamos con una colección de tesis, recursos electrónicos y material audiovisual que apoya la enseñanza de las lenguas extranjeras. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 7:30 de la noche. También te invitamos a consultar nuestra página en la dirección electrónica www.cele.unam.mx/biblioteca, donde encontrarán catálogos de los diferentes materiales con los que contamos, así como una serie de recursos electrónicos que van desde bases de datos, libros electrónicos y revistas electrónicas de texto completo. Acércate a conocer nuestras instalaciones, servicios y recursos dispuestos para la comunidad universitaria. ¡Te esperamos! Agradecemos que continúen con nosotros y les recordamos nuestros correos electrónicos para que se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios. Los correos son decebed@apolo.acatlán.unam.mx y mirador@coaed.unam.mx. Hace un momento, el licenciado César nos comentaba de lo importante que es la inteligencia emocional para alcanzar mejores niveles de felicidad. Pero también comentaba cosas muy importantes como el contacto físico. ¿Qué importante es para una sociedad el manifestar de manera abierta el interés y la preocupación por el bienestar de nuestros amigos o nuestro círculo más cercano, para ir tejiendo, para ir construyendo lazos no solamente de amistad, sino de cariño y de respeto, y por lo tanto ir generando ambientes más positivos, de mejor placer cuando nos reunimos con ese sector cercano? ¿Qué tan importante es? Considero que es muy importante, sobre todo la forma de manifestar las emociones. ¿Okay?
En muchas ocasiones no nos entrenan a cómo manifestar, o venimos de una familia a lo mejor que es muy seca, ¿no? En la que no se permiten los abrazos, las expresiones escritas o habladas de las cosas. Y creo que esto sí es bastante importante. ¿Por qué? Porque de entrada, en las primeras etapas, esto viene a fortalecer la autoestima, ¿no? ¿Y por qué? Porque estas manifestaciones vienen a validarnos, vienen a hacernos sentir confianza, seguridad. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues esto obviamente que si se va entrenando desde pequeños, pues va a ser más común que con los años y demás uno lo manifieste o sepa cómo expresarlo. Que sepa cómo recibir amor y cómo dar amor. Exactamente. Sí, porque hay ocasiones en que mi manifestación de cariño, de amor y de respeto es a través de un abrazo fraternal, ¿no? Que puede llegar en esta sociedad como la nuestra a confundirse, ¿no? Es correcto, además, que hace un rato hablaba yo de este contacto que, sobre todo, aunque el padre no queda exento, la madre con el pequeño, ¿no? Recién nacido. Y a veces el no tocar, el no besar, el no mirar, incluso una palmada, ¿no? Quizá no necesariamente tenga que ser un abrazo, pero hay también restricciones sociales. Y estas restricciones sociales en donde si me tocas, eso quiere decir que estás abusando de mí, por ejemplo. Pero ya decía la maestra también que en el contacto, este contacto que debe de haber, de mucha sensibilidad, ¿no? Que también a veces son manifestaciones de cariño. Que nos producen placer. Que nos producen placer, además. Maestra Norma, las personas que se declaran abiertamente no felices, ¿padecen necesariamente de algún trastorno? No necesariamente. Para que ya haya un trastorno ya tiene que haber una alteración, alteración, por ejemplo, en el pensamiento, una alteración psicológica que ya nos está llevando a tener problemas con nuestra vida cotidiana. Una alteración es los trastornos del sueño, la depresión, ¿sí? Y una persona que puede afirmar que no es feliz no necesariamente tiene un trastorno de este tipo, ¿no? Simplemente puede ser que en ese momento ha perdido cierta felicidad al hacer ciertas cosas. Habría que verlo porque efectivamente si esto ya es, digamos, constante o ya lleva cierto tiempo sintiéndose así, sí podría llevar a un trastorno. Pero eso tendría que ver, yo creo que también con la durabilidad. O sea, hay personas que en ciertas etapas, pues, podemos a ocasiones decir, no somos felices, porque es un estado transitorio, exactamente. Y como seres humanos, pues, también tenemos que sentir, ¿no? Hay situaciones que nos llevan a ponernos, que estemos depresivos, que estemos tristes, lo cual no quiere decir que eso necesariamente nos lleve a un trastorno. De tal suerte que el manifestar que no soy feliz no es para siempre. Sí, pero sí sería a lo mejor, efectivamente así es, pero sí sería como un foco rojo, por decir así, para estar atendiendo. Si escuchamos esto de un pequeño, por ejemplo, sí sería muy bueno indagar por qué está comentando en ese momento que no es feliz, ¿sí? Y entonces, bueno, obviamente ahí atenderlo. Digo, estoy pensando ahorita en un pequeño porque, bueno, somos responsables de ellos. Ya como adultos, pues también nosotros decir, si yo ahorita digo no soy feliz, bueno, es como empezar a hacer una introspección, ¿no? De decir, a ver, ¿por qué me estoy considerando que no estoy feliz? ¿Qué cosas a lo mejor he dejado de hacer que antes me hacían feliz? ¿Y qué puedo empezar a hacer, pues, para encontrar esa felicidad? Entonces, es de tal suerte que es súper interesante, súper importante poner especial atención cuando algún amigo, algún ser querido nos manifiesta que no es feliz. Sí, sobre todo que en esta identificación que necesitamos tener de nosotros mismos y de nosotros con los demás, eso nos va a ayudar a tener mejores respuestas hacia eso. Es decir, a medida que yo voy resolviendo mis problemas y sé lo que me está pasando, entonces tengo capacidad, obviamente, de resolverlos y además de darlos, de ofrecer ayuda, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los casos también, por ejemplo, de la solidaridad. A mí la solidaridad me hace feliz, entonces soy solidario con la gente.
Y bueno, quizá es un poco también de mi profesión, y entonces a mí me gusta ayudar a la gente. Hay estudios que hablan al respecto, Hay estudios que hablan al que respecto. se elevan los niveles de felicidad en tanto más solidario se es con la comunidad. Exactamente. Okay. Pues es momento de irnos a un breve espacio para escuchar las opiniones de nuestra comunidad universitaria con respecto al tema del día de hoy. Adelante. Primero, conocerse al 100, qué te gusta, qué no te gusta, tener un conocimiento personal de nosotros, saber qué nos motiva, qué no nos motiva, saber qué es lo que nos gusta, para así tener una estabilidad personal y emocional. El rendimiento que uno puede tener mientras tienes esta parte de salud mental. Es una parte que no se nos enseña, lamentablemente, en la cultura o en la sociedad mexicana. Si tú quieres y entiendes que estando bien puedes alcanzar todo lo que te propones, no habría por qué todo lo que pasa a tu alrededor, en tu contexto o los medios en los que te desenvuelves afecten de manera trascendental cuando tú personalmente y psicológicamente estás enfocado en tu bienestar, que te lleva obviamente a tu felicidad. Yo lo que normalmente sugiero, como mera sugerencia, es pues, que no vean noticieros. Sobre todo noticieros de estos que están llenos de nota roja. Y también que no vean periódicos llenos de nota roja. Porque eso de que te estén bombardeando constantemente con muerte, asesinatos, defunciones no muy bien habidas, accidentes de tránsito, ministerio público y demás, pues encontramos que no todo el mundo se siente bien escuchando eso. Y sobre todo si llegas a casa cansado, maltrecho, a lo mejor no te alcanzó la lana, te asaltaron, y todavía llegar y escuchar más cosas violentas, yo creo que eso contribuye de una peor forma a que uno no se sienta ni contento ni con ganas de decir, quiero amanecer al otro día. Más bien es, ¿sabes qué? Ya que se acabe este mundo, ya que se acabe la tristeza, ya que se acabe todo, ¿no? Tiene que haber un balance entre muchas cosas. Creo que la familia es lo más importante y el amor que te puede proveer tu familia. Bueno, la parte psicológica es fundamental para poder entender cómo es que aprende el ser humano. También es importante para construir los contenidos, pero también puede ser una limitante para entender que no está todo en las teorías psicológicas, sino también en la alteridad del ser humano, las formas diferentes en las que el ser humano va aprendiendo. Pero desde luego que la parte psicológica no solamente le va a ayudar al alumno a construir una inteligencia cognitiva, también ahí está la parte de la inteligencia social. Entonces, cuando nosotros compartimos una sonrisa y cuando compartimos buenos momentos, también lo comparten los cercanos a nosotros y entonces las cosas funcionan de mejor forma. Gracias por continuar con nosotros. Maestra Norma, después de poner mucha atención en las respuestas de nuestra comunidad, me surge una pregunta. ¿Qué herramientas aporta la psicología para medir la felicidad? Hay obviamente que pruebas objetivas, como escalas, inventarios, cuestionarios, que se dedican pues, a evaluar la felicidad. Sí, pero nosotros en la práctica clínica además echamos mano de otras técnicas. ¿Sí? Por ejemplo, en terapias breves, hay una técnica que es de escalas y que es simplemente ya con el paciente preguntar, por ejemplo, cuál es su escala de bienestar psicológico. Entonces les manejamos una escala del 0 al 10, en el que el 0 a lo mejor es pues, estar totalmente triste, ¿no? 10 sería como alegría o felicidad. Entonces ellos nos dicen subjetivamente, obviamente, cuál es la percepción de cómo ellos se ubican en esa escala. Y esto es un parámetro que pues, nos viene a ayudar para nosotros ver los avances de la terapia, ver también cuál es su percepción, ¿no? Y estas se pueden estar aplicando durante las sesiones. ¿No se corre el riesgo de aplicarle este instrumento a un paciente de cáncer y que nos conteste por ahí del 9, el número 9, en términos de su escala de felicidad? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya está yendo a terapia con tanatólogo, ¿no? Y de tal suerte que, a pesar de su condición, ¿no?
nos esté reportando en este instrumento que es feliz. Claro, obviamente nosotros decimos, ok, ese 9, y le pedimos cuáles son los indicadores para que él se pueda designar con ese número. Entonces, esta es una gran riqueza en la terapia, porque obviamente que él nos va a decir cómo es que él se autopercibe así, y alguien que a lo mejor comentó 9, teniendo una situación de cáncer, es porque muy probablemente él ha hecho mucho trabajo para poder elevar la calidad de vida, a lo mejor hasta, ¿no? Incluso ya que pueda tener un diagnóstico terminal. Pues es de una gran riqueza porque eso pues, nos enseñan los pacientes, ¿no? Qué recursos y qué virtudes, cualidades tienen para poder enfrentar una situación como esta. Muchas gracias, maestra. César, ¿en psicología se pueden estandarizar los estados de felicidad entre las personas? No necesariamente. Ahorita acaban de decir algo importante la maestra acerca de si un paciente que tú hacías la pregunta, un paciente con cáncer puede responder 9, o sea, ¿realmente pudiera ser feliz? Y entonces podemos inmediatamente decir, no, ¿cómo vas a ser feliz? ¿No? Pero sí puede serlo. Hay gente, por ejemplo, que vive en pobreza extrema, tiene las necesidades básicas cubiertas y eso les da felicidad. Y entonces yo podría decir en este momento, ¿y por qué son felices? ¿No? Si no tienen más que viven en una casa hecha de cartón, una casa llena de 2 trapitos ahí con los que se duermen. Eso no es felicidad. Entonces, si vamos estandarizando en la felicidad que tiene que ser una para todos, nos estaremos perdiendo de muchas cosas. Y de mucho aprendizaje, ¿no? Así es. Maestra Norma, factores como el clima, la alimentación, nuestro entorno social, ¿qué peso tienen sobre nuestra idea de felicidad en México? Influyen, mas no son determinantes. Sí influyen porque incluso hay muchos estudios que comparan cómo, por ejemplo, las comunidades de América y sobre todo Latinoamérica se consideran las personas más felices, a diferencia, por ejemplo, de las comunidades europeas. Y muchas veces han encontrado que influye el clima, ¿no? Incluso nosotros lo vemos, se comenta mucho, los latinos somos más querendones, más alegres, y es real. O sea, esto es real. Sí influyen, por ejemplo, estas situaciones, ¿no? La gente de París es lo que dice, ¿no? Está más fría, se considera menos feliz que los mexicanos. Entonces, podemos decir que sí influyen estas condiciones. Sociales también. Obviamente que podríamos decir que si alguna persona no tiene ni para cubrir estas necesidades básicas que comentaba, por ejemplo, César, nosotros podríamos pensar que tendría que ser menos feliz, pero encontramos que no. ¿Qué pasa? Que estas personas pueden reportar, ¿no? Que son felices. Entonces, por eso yo puedo decir que influyen, mas no determinan. Okay. Hay otros factores que ya hemos estado platicando al respecto, que son los que finalmente pues llevan como a que nosotros podamos decir, bueno, no, mi escala en bienestar psicológico, mi bienestar psicológico está en tantos puntos, o bueno, estoy contento, le encuentro sentido a mi vida. Ok, gracias. César, ¿la felicidad puede ser un fenómeno colectivo? Sí podría ser. Podría ser que tener una sociedad feliz, eso dependería de muchísimos factores, pero obviamente pensaríamos en lo individual, en donde cada persona se conoce, sabe que tiene de sí mismo, puede resolver problemas, y eso a su vez obviamente generaría una sociedad más feliz, ¿no? Alguna vez, contrario a lo que decía la maestra, vi un pequeño reportaje que decía, somos muy felices los mexicanos porque se medía por Twitter. Entonces decía, bueno, somos porque usamos palabras muy positivas. Y entonces, en ese momento que era muy subjetivo, ¿no? Decía yo, bueno, podemos decir que estamos muy felices, pero que en realidad no, o con las caritas estas, por ejemplo, que vamos posteando, ¿no? Y entonces decimos, eso va a corresponder a mi estado realmente como está, y por lo tanto, entonces tenemos una sociedad feliz. Peligroso medirlo así. Muy peligroso. Como coach, cuando alguno de tus elementos llega apático, se contagia,
de la igual manera que cuando uno de tus elementos llega eufórico? Eso lo tenemos incluso como algo muy común, y siempre es decir, es increíble cómo se contagian de lo malo y no de lo bueno. Entonces, sí, cuando se identifica a un jugador que llega con estos estados, se habla con él, ¿no? Nos ha pasado incluso en los juegos, en pleno juego, con el marcador muy parejo, y entonces hay un jugador que dice, se desanima, ¿no? Porque nos anotaron, o porque nos interceptaron, o porque soltamos el balón, o cualquier situación que se pueda presentar. Y entonces es hablar con él en ese momento, focalizarlo, refocalizar en las atenciones que debe de tener, en lo que necesita concentrarse, y entonces pues lo aventamos otra vez. Ok, estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañan, y me gustaría ir cerrando el programa del día de hoy con 2 preguntas. Estas preguntas es para ambos. La primera pregunta sería, ¿qué características compartimos los mexicanos al declararnos poseedores de un buen nivel de felicidad? Yo creo que el sentido del humor, ¿no? Y eso ayuda mucho. También yo creo que los mexicanos somos trabajadores. Creo que somos, con respecto a proponernos metas y cumplirlas, y cuando nos estamos trazando un camino, pues bueno, hacemos cosas para alcanzarlo, y eso es satisfactorio, gratificante. Entonces también eso ayuda a la felicidad. Somos alegres, entonces bueno, son características que ayudan, ¿no? A que vayamos Somos personas que hacemos lo que decimos, que cumplimos nuestras promesas. Podemos ser tan alegres, ¿no? Que somos una cultura, creo que la única, que nos puede reír de la muerte, claro. Por ejemplo, ¿no? Que a la muerte la podemos, obviamente en fechas respectivas, ¿no? Podemos burlarnos de ella y caricaturizarla, y etcétera, etcétera, y que finalmente vamos a llegar ahí, ¿no? Pero en lo personal no estoy tan seguro de poderme reír de ella. Ok, la última pregunta. Desde la psicología y desde su punto de vista como especialistas, ¿cuáles serían sus recomendaciones para ser mexicanos más felices? Yo ahorita pensaba esta cuestión de César, y yo creo que no me va a dejar mentir, activarnos físicamente creo que ayuda muchísimo, ¿sí? Por todo el proceso físico que ocurre cuando realizamos alguna actividad física. Entonces yo creo que eso ayuda mucho. Ayuda mucho nuestro trabajo individual, por ejemplo, nuestra autoestima. En la cápsula decía un joven, ¿no? Conocernos, es cierto, creo que tenemos que conocernos. Y hay cosas que si no nos gustan, pues entrenarnos también para aprender cosas nuevas. Esto que decía también de fijarnos metas. Sí. Fíjate que comenta algo muy importante, actividad física. Pues tenemos mucho por hacer como sociedad mexicana. Tenemos el primer lugar en obesidad infantil. ¿Qué haríamos para revertir ese indicador? Sé que actividades físicas, ¿no? Pero ¿qué recomendación darían ustedes más trascendental que obligara a todas las primarias, que obligara a todos los padres de familia, para que pasemos del primer lugar en obesidad infantil al último lugar en obesidad infantil, por ejemplo? Pues yo creo que, por ejemplo, en el hogar, tendría que ver con nosotros primero creo que hacernos conscientes de que necesitamos activarnos físicamente. Entonces, hacerlo como papás, y también que a ellos es inculcarles ese amor a las actividades. Ya hay una gran variedad de actividades físicas que en verdad quien no hace actividades físicas porque de plano no quiere, no le he encontrado ahí como que ese amor. Entonces creo que eso influye, y bueno, en casa también nosotros como papás pues somos responsables de cuidar la alimentación, ¿no? Evitar esta comida chatarra, de sacarlos y de que no pasen mucho tiempo como trabajamos expuestos a la televisión, a los videojuegos y demás, a los celulares. Entonces también como calidad, el tiempo que estemos ahí, dárselos de calidad. Empezando a trabajar con ellos a nivel físico. Y es que estamos en una encrucijada, ¿no? Al mismo tiempo que los videojuegos desarrollan ciertas zonas del cerebro, no me permiten tener actividad física, ¿no? Y por el otro lado, tener que salir a jugar me implicaría no desarrollar esas zonas del cerebro. Además. Y que
pues muy abusados, ¿no? Y hacen ahora estos nuevos videojuegos en donde los niños se paran, interactúan y entonces pueden bailar, pueden brincar, pueden simular a través de la pantalla. Pero es cierto lo que dice la maestra, necesitamos incluso que dentro de nuestras políticas públicas del país, que la educación física, la actividad física sea algo indispensable, ¿no? Ya después si tenemos atletas de alto rendimiento, pues qué mejor, sería una consecuencia. Pero sí importante que nos aprendamos a mover, que aprendamos también a conocernos, porque eso también es parte del autoconocimiento. A medida que yo me muevo, yo hago, conozco a otras personas, incluso nos sirve para interactuar. Y eso a su vez pues va a provocar que nosotros podamos expandirnos no solamente individuales, repito, sino también como sociedad. Pienso en la primaria, que hay clases de educación física, pero también pienso ahora en algunas empresas que exigen que los miembros de la empresa se organicen un torneo de voleibol, de básquetbol, ¿no? Para ir generando equipos representativos. Primero para resolver el problema de obesidad y posteriormente para ir, ¿no? buscando talentos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros especialistas y gracias a todos los que nos acompañan a lo largo de este programa, y los esperamos en nuestro próximo programa titulado La biología de la felicidad. Hasta pronto.